Pues es que mira, tú, yo no sé, tú desde luego has tenido tu caso particular y concreto. Yo es que cuando nada más terminar la carrera, a los 2 meses yo ya estaba trabajando en una farmacia, fíjate. Yo me fui, además me fui a un pueblo, me fui a un pueblo de León y allí perdida en la montaña, pues claro, allí los días se te hacen eternos y tienes tiempo para hacer todo lo que se te ocurra. Y allí es donde yo empecé a formular y empecé a hacer mis preparados, empecé a hacer cremas de manos, cremas para el cutis, bueno, todo tipo de cosas. Y entre ellos, por supuesto, colonias. Colonias que tuvieron también muchísima aceptación. La gente en el pueblo encantados de la vida, porque nunca habían tenido acceso a estas cosas y además yo les hacía, pues como harás tú seguramente en tu farmacia, preparados especiales para cada persona en concreto, individualizados, que es lo bonito de la formulación. Tú, desde luego, perteneces a una saga de farmacéuticos formulistas y de farmacéuticos de tu familia que son todos notables y tú has tenido buenos maestros. No es como yo que he empezado de cero. Yo he sido la primera de mi familia que ha sido farmacéutica. Pero tú, anda, que no Sí, tenéis bueno. Sí, yo soy la cuarta generación. cuarta, Sí, fíjate. cuarta. Pero bueno, tengo un amigo que es octava. O sea ¡Hala! que sus antepasados ya cuando nos invadieron los franceses estaban en la botica. ¡Qué Pero bueno! yo soy la cuarta. Mi bisabuelo hizo la carrera en Madrid, en la Universidad Central, y acabó en 1899. Y desde Fíjate, entonces, pues bueno, ha habido una saga de boticarios Marcos. Él pues empezó en sí. un pueblo que se llama La Vallés, aquí cerca de Salamanca, y luego ya mi abuelo se puso en Vale, Salamanca y es donde estoy trabajando yo, en la farmacia de mi abuelo y de mi fíjate. padre. Qué bonito, es una ventaja siempre eso, ¿eh? Que empezar desde cero porque tú ya tenías las Sí, puertas abiertas. Para ti la farmacia era algo era, habitual y era conocido. habitual, para mí era lo normal y además era una tranquilidad laboral y entonces, hombre, yo no me metí en la farmacia al acabar la carrera, yo me fui a Madrid y estuve bastantes años trabajando en la industria farmacéutica, pero muchas cosas que aprendí en la industria luego las he podido extrapolar a la formulación magistral. O sea Ajá. que no deja de ser, en el fondo, te queda casi lo mismo, entre comillas mucho, hacer 100 mililitros de una fórmula magistral en un vaso de precipitados que hacer 5.000 en un reactor, pero en el fondo es prácticamente lo mismo. Que Ya. nadie me pegue, pero es así, se parece Bueno, mucho. no, no, tienes razón. Tienes razón, pero a mí lo que más me gusta de la profesión, desde luego atender al público y todo Mm, esto en plan asistencial me encanta, pero la formulación tiene ese punto de arte y de claro, creatividad que a mí sí, me apasiona absolutamente, porque, totalmente. Es la esencia de la claro, profesión. El sí, farmacéutico desde que existe y existe desde siempre, aunque claro. no se llamaba farmacéutico, siempre había algún encargado de elaborar remedios, pues Mm. siempre ha tenido ese puntito de arte, ¿verdad? Y siempre ha tenido ese punto de... Es la Arte esencia, creativo. hacer medicamentos es la esencia farmacéutica. Es que yo creo que además tenemos ese punto de artistas, Mm, de profesionales, de técnicos del medicamento que somos, pero también tenemos ese punto de artistas y de innovadores que hace que sí, muchos inventos hayan sido descubiertos por farmacéuticos. totalmente. Mira, en las recetas en las que hacen a mano los médicos, todavía hay muchos que te ponen el MSA, mézclese según arte. Qué ¿Qué bonito, quiere decir? Quiero que me hagas esto, búscate la vida. Lo qué que pasa es bonito. que ya no nos buscamos la vida tanto como antaño, que sí que había mucha más creatividad que ahora. Ahora ya hay protocolos, hay bibliografía, hay asociaciones como la SEMI, que yo formo parte de la SEMI. Entonces, sí, alguna vez nos han preguntado y tal, bueno, pero si hay una fórmula que no hemos hecho antes o que nunca nos habíamos planteado, ¿podemos desarrollarla nosotros? Pues claro, como farmacéutico y Claro. especialista, claro que puedes, pero es muy recomendable además, pues mirar bibliografía, consultar en los foros, porque hay otra gente que se ha planteado este mismo problema, seguro. Pero Es sí, así. sí, el puntito de arte ahí está y somos bastante buenos haciendo medicamentos. De hecho, somos los únicos. Es verdad. Es verdad, y orgullosos que estamos de ello. Hombre, Yo el tema de las colonias me llamó siempre muchísimo la atención porque te sí. permite, pues eso, hacer tu mezcla particular y el resultado pues lo adaptas a los gustos de la persona que Mm, te pide esa colonia. Pero bueno, que es lo mismo que en la formulación. Yo he hecho también formulación con plantas medicinales y he hecho cápsulas especiales para cada persona en concreto y según su historial y su claro. problema, ¿no? Mm. Eso tiene un puntazo, pero yo quiero, el tema este de las colonias, es que claro, fue un farmacéutico, un boticario el que inventó la colonia y eso muchísima gente no lo sabe. Entonces Nada. dijimos, Mm. bueno, pues a ver, vamos a leer sobre el tema y vamos a investigar. Y claro, Sí, tuve la suerte de irme a Florencia. ¿Has estado en Florencia? sí, he estado, sí.
¿Y has estado en Santa María Novella? Por supuesto. ¡Qué preciosidad! Es Además una es que maravilla. se conserva la botica tal y como era, ¿eh? Tal Es cual, una... tal cual. Ahora es una tiendita, sí, me acuerdo mucho, estuve cuando estudiaba la carrera y me Claro, encantó, me encantó. Uf, salí de allí, bueno, me quería ir, vamos. claro, no me Sí, extraña. sí, le compré una pastilla de jabón a mi abuela. Me acuerdo Claro, perfectamente de eso. cierto. A Sí, mí me sí, maravilló y desde entonces leí todo lo que había sobre ese tema. sí, Entonces, claro, descubrir que la colonia fue inventada por un boticario que trabajó en esa farmacia Santa María Novella que se sí, sí, llamaba exacto, sí. Giovanni Paolo Feminis, Ujú. claro, dije, bueno, pero esto yo no me lo sabía. O Yo sea, que, tampoco, yo lo aprendí allí porque me dieron un claro, folleto con la historia y lo leí y dije, eso ahí va. que Es tampoco una pena lo era poco que conocido. conocemos nuestra historia. Oye. Es verdad, es Mm. muy poco conocido. Entonces, bueno, pues estuve allí indagando y me encantó la historia porque me imagino que tú también lo sabes, pero que fue este hombre que tenía 30 y tantos años y dijo, bueno, ya estoy cansado de trabajar aquí en la farmacia, en la botica de Florencia y me Ujú. voy a a buscarme la vida en otro sitio. Sí, a Y Colonia. va nada más y nada menos que a una ciudad alemana que se llama Colonia. Sí, Y sí, sí. claro, este hombre estaba acostumbrado a hacer el agua de Hungría y otros preparados en esta botica de Santa María Novella de Florencia. Y Ujú. entonces cuando llegó allí a Colonia dijo, pues voy a recuperar yo esa fórmula, la fórmula del agua de Hungría, que era tan milagrosa y que tenía que durante siglos la han estado Sí, usando, ¿eh? sí, sí, desde la Edad Media, sí. Catalina de Medici y toda esta gente, vamos, el agua de Hungría era famosísima en toda la Mm. Europa de aquella época. Sí, sí, sí. Y claro, se puso allí y hizo pues lo que hacemos nosotros a lo mejor y en nuestra farmacia, que dijimos, bueno, esto sí, se hace así, pero ¿y qué pasa si le añado algún ingrediente nuevo? Y este hombre, Giovanni Paolo Feminis, dijo, voy a añadirle unos cítricos a ver qué tal, por darle un poquito más de aroma. Y Ujú. entonces al agua de Hungría, en realidad, yo creo que lo hizo sobre la base del agua de Hungría, que era Seguramente. romero, que era un poquito de esencia de rosas y tal, y aguardiente, que era lo que se usaba antiguamente, pero claro, dijo, voy a echarle un poquito de cítricos, y tuvo tal éxito que, claro, la llamaron el agua mirabilis, el aqua mirabilis, fíjate. Sí, sí, sí. Fue un exitazo y de repente todo el mundo quería el agua de Colonia, pero que era el agua de Féminis, en realidad. Totalmente, lo inventó un boticario, claro. Hasta entonces lo que había eran los perfumes, que Sí. era mucho más concentrado No, y los y hidrolatos también. Se también que eran hacían por muchas demás aguas quizás de... refrescantes y cosas. Claro, esta es un término medio que tuvo mucha Claro, aceptación. pero Vamos, que la claro, gente se perfumaba mucho antes, sí, hombre, porque yo creo que pero, pero, olía peor que pero ahora. el problema era siempre que no duraba. Claro. Ese era el problema serio Sí, de las aguas perfumadas y de los elixires y de todos los productos estos que había. sí. Y entonces, claro, con el paso del tiempo, pues además creo que era un familiar o bisnieto o no sé, era un descendiente de Féminis, un tal Farina, que ya no era boticario, ya no se vendía, el Aqua Mirabilis ya no se vendía en la farmacia de Féminis, sino que ya fue la empresa de Farina, que eran ya perfumistas, los que dijeron, ahora vamos a lanzarlo, pero además vamos a hacer nuestra propia colonia. Y le añadieron bergamota, fíjate, Ya ves. la Sí, bergamota. señor. Y la Sí, sí. bergamota fue la explosión absoluta, porque claro, parece una tontería, pero fíjate, un ingrediente, cómo cambia la situación. Y claro, resultó que ese agua duraba muchísimo más, el Mm. perfume. Y entonces, claro, se corrió como la espuma y todo el mundo allí con el agua de color. Fue un descubrimiento impresionante. Impresionante. En Colonia también he estado, he visto allí una estatua que hay precisamente dedicada a Farina Sí, en la torre del ayuntamiento de Colonia, ¿eh? Pero sí, claro, sí, luego sí. me he puesto a mirar así bibliografía y es que Féminis apenas aparece en la bibliografía de nadie, de Sí, yo también he buscado ningún y no, sitio. apenas encuentro Todo el nada. mundo habla de Farina. Y Sí. entonces yo dije, ¿por qué habrá sido esto? Y claro, ya lo descubrí. Y es que Féminis no patentó la fórmula. Imagínate la importancia que tiene eso. No patentó la fórmula y entonces sus descendientes, que trabajaron con él en su farmacia, fueron estos de Farina, dijeron, pero esto está sin patentar, lo patentamos ahora mismo. Claro. Fue el que lo patentó en el siglo XVIII ya y fue el que a todos los niveles, incluso en la escuela de perfumistas que he estado yo mirando, Ujú. hablan del inventor de la colonia a Farina. Fíjate.
Para que veas la importancia que tiene patentar y registrar las cosas que hacemos, que muchas veces lo dejamos de lado. Sí, sí, totalmente. Bueno, aquí estamos haciendo justicia al pobre Féminis, Sí, ¿verdad? por Un eso a mí me poquito, pareció importante hombre, que hay que divulgarlo y hay que decirlo, porque sí, efectivamente sí, pero la fórmula base era la de Féminis. sí, 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 sí. Lo único que hizo fue añadir bergamota y luego más cosas secretas que las harían, porque claro, esta gente luego lo tienen todo en secreto, ya lo sabes. Ah, bueno, Las fórmulas todos, secretas, en aquella época todo, claro, es que te lo copiaban nada menos. claro. Sí, sí, Así que, claro, pues fue una maravilla, pero sobre todo fue porque le añadió un alcohol también más purificado, que claro, hasta eso cambia entonces, mucho la cosa. claro, y entonces, claro, extraía mucho más los aromas, los aceites esenciales. Mm, Entonces, pues claro, resultó que duraba muchísimo y como la gente no se lavaba, muchos en aquella época que no había claro, agua corriente en las casas ni nada, pues claro, era tan importante, tan importante oler bien que claro, pues fue un éxito. Fue un claro, éxito ahora total. quizás sea lo de oler bien sea más un tema de coquetería que de necesidad, porque en aquella época el olor corporal debía ser tela marinera, por eso se perfumaban tanto. Además, yo Sí, estoy convencido que ya en la antigüedad empezaron a asociar claro, como muchas plantas de las que se obtienen aceites esenciales para perfumes también son medicinales, en algún claro, momento alguien debió asociar esta planta sanadora, además huele bien, y empezaron a asociar el buen olor con la sanación. ciertamente. Y para, bueno, para los miasmas del aire y cosas Eh, así, bueno, el incienso siempre se ha utilizado como un es verdad. purificador, y bueno, ahí está el botafumeiro, que también era por el olorcillo humano que había en la Catedral de Santiago, y la mirra y lleva usándose miles de años y también se usaba como medicamento, se usaba para oler bien, pero también como medicamento. La verdad es que hay una relación muy íntima entre los inicios del perfume y de los medicamentos. Pues es que, claro, hay mucha gente que me pregunta y me dicen, bueno, ¿y por qué es tan cara esta esencia y esta otra que es también esencia de lavanda, es muchísimo más barata? Y claro, la gente tiene que tener muy claro, y por eso también es importante transmitirlo, que los aceites esenciales es una cosa y las esencias sintéticas es otra. Eso Y es que, es. claro, un aceite esencial es caro, ¿por qué? Pues porque se obtiene por destilación, porque lleva un proceso muy lento, porque hay que recolectar y hay que hacer un procedimiento mucho más largo y pesado, y además conserva por ese método todas las propiedades propias y las propiedades de la planta medicinal. Mientras que la Mm, esencia barata, la esencia sintética, la esencia de fantasía, pues sí. aunque ponga que es esencia de lavanda, pues esa no está recolectada con flores de lavanda, esa no está extraída con el procedimiento de destilación ni nada, sino que es una preparación de fantasía sintética elaborada directamente en laboratorio. Claro, Y no, no tiene nada que ver, nada que ver. Pero no se oxida, claro. claro, entonces, claro, muchas veces dicen, ¿por qué es el precio? Pues porque el procedimiento de obtención y las características de la esencia pues son bien diferentes. Es que eso hay Sí, que considerarlo en todo momento, ya te digo, sí. porque si no, Mm, estamos pues utilizando unas esencias que, hombre, si es solamente para perfume, yo también hago hincapié en eso. Si es solamente para el perfume, quieres usar una colonia para perfumarte, tampoco importa si no es especialmente de un aceite esencial, sí, porque el aceite esencial se debe reservar para aprovechar sus cualidades completas de la planta, lógico, ¿no? sí, 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 Pero bueno, totalmente. que esas cosas hay que explicarlas y que la gente un poco lo entienda, porque hay mucho desconocimiento. Mucho, sí. De todas maneras, también tú como formulista sabes que las proporciones Ujú. en los ingredientes, cuando vas a crear alguna fórmula propia o individualizada, las proporciones son clave. Y en las Hombre, colonias claro. también hay una proporción áurea. Sí, sí. También Yo la de 40-30-30. Eso es, eso Sí, es. sí. 40-30-30, que es la fórmula esa, la fórmula áurea, o cómo se llama, la proporción La áurea. proporción áurea, sí. Proporción áurea que también se habla en pintura y en escultura. Pues parece ser que esa es un poco la clave del Mm. equilibrio para obtener un resultado, pero bueno, que eso ya forma parte de los que se dedican claramente a hacerlo. Sí, sí, Nosotros, es todo un arte. como lo que queremos es divulgar aquí y contar que realmente el farmacéutico, este Féminis, fue verdaderamente el original, el de la idea, el que aplicó cambios a la fórmula inicial y que se le olvidó o no pensó en registrarlo,
Pues mira, las consecuencias es que se ha llevado la palma el que sí que tuvo esa idea, que fue Farina, Sí, que luego Farina también vendió la patente a los Mullens, ¿eh? Y ujú. también ya sacaron otra colonia también, que no tenía nada que ver. Pero en fin, el caso es eso, que la colonia en realidad es una fórmula magistral, que los farmacéuticos somos formulistas y somos los que hacemos medicamentos individualizados y que es todo una tarea creativa y técnica, pero maravillosa y que hacemos mucho. Tú, por ejemplo, en tu farmacia, ¿qué tipo de fórmulas son las que más utilizas? Hombre, O te piden o te sí, recetan. lo que prescriben los médicos. Aquí todo es con Aquí todo es prescripción por... médica. Hay Ah, ciertos vale. tipos de fórmulas magistrales que sí se pueden hacer sin prescripción, que vienen en el formulario nacional, los preparados oficinales. Ya, Desde el alcohol de romero, que no viene a ser un poco el agua de sí, Hungría, es verdad. a, no sé, a muchos otros. En nuestro caso, como somos botica de barrio, tampoco somos una farmacia así de estas grandes, con grandes Mm, laboratorios y tal, pero bueno, somos quizás lo más habitual en España, ¿no? En cuanto a claro, formación magistral, pues sí que claro, llegan de atención primaria algunas cosas y en cuanto a especialistas, sobre todo de dermatología. Algo dermatología, de pediatría, pero eso va por también. barrios, depende de Sí, que estés en un barrio con muchos niños o no. sí, es verdad. Y en nuestro caso también llega algo de otorrinolaringología, curiosamente. Claro, muy bien. Pero sí, yo creo que la formulación magistral está más viva que nunca. Yo es la percepción que tengo desde que me incorporé a la farmacia. Sí, Yo yo me también. atrevería a decir que está creciendo, que además desde la SEMI la estamos dando a conocer continuamente, estamos dando formación, saliendo en medios de comunicación, porque hay muchos médicos que desconocían la formulación magistral, lo habían oído, pero claro, Sí, ellos pero no reciben como ningún tipo de antiguo, formación, claro, ellos no saben, lo han oído, pero no reciben formación específica. En cuanto vienen a un congreso, les damos una formación, les cambia mucho la percepción que tenían de la formulación magistral y empiezan a utilizarla. No todos los días, no sistemáticamente, pero sí ven que les es de utilidad en algunos casos muy concretos y yo creo que lo que ha fallado siempre es quizás esa comunicación con los médicos. No ha habido mucha comunicación farmacéutico-médico a nivel de formulación magistral, mm, no han tenido formación de formación magistral, nosotros no hemos sabido quizás venderla bien, entre comillas, y yo sí creo que está cambiando muchísimo esto, ¿eh? Y la formulación está muy reglada, hay un real decreto, mm, hay protocolos, hay sí, foros, hay páginas web, hay asociaciones, y yo creo que está creciendo y creo que hay muchos médicos que le tienen ahora un respeto que a lo mejor antes no le tenían. Yo creo que eso también es mérito de los farmacéuticos que nos hemos implicado en divulgar la formulación magistral o en cualquier otro campo. mm. Tenemos que estar ahí, tenemos que defender lo nuestro. Es que ¿quién va a defender la formulación magistral? Claro, pues nosotros, claro que sí. Ahí está, Y claro. vosotros habéis abierto, tú y tu mujer, habéis abierto una brecha importante y además te voy a citar para otro Boticafé en el que hablaremos de vuestro libro sobre la historia en la Edad Antigua de la farmacia, que es muy curioso y queremos darle apoyo y queremos divulgar vuestro trabajo que ha quedado magnífico con la epopeya farmacéutica que me encanta y fue un acierto absoluto y tenéis que seguir en ese camino que ya habéis Seguimos, empezado. ¿eh? Si nosotros no paramos, yo tengo ya un poco de estrés, ya se lo he dicho a Raquel, le he dicho, oye, Claro, frena un poco, sí, frena un sí. poco, porque Claro, aparte de pero los... las cosas, las oportunidades vienen en un momento Eso estoy determinado. totalmente de acuerdo. Por eso Si las llevamos ahí unos pierdes, años claro, muy concentrados de muchas actividades, pero claro, también está el trabajo, también están los niños, también. claro, sí, es verdad. Entonces sacamos tiempo de donde no lo tenemos, pero bueno, sí, están los Epopeya, que lo hicimos pues para todos los públicos, para contar la historia de nuestra profesión, con viñetas y con humor, para el que no sepa nada de farmacia, aunque luego ha tenido mucho éxito entre farmacéuticos, claro, lógicamente. El Claro, libro es de Vacunas Vacunando, que es un proyecto que también, llevamos ya muchos años, llevamos charlas en institutos, en colegios y tal. claro, Y el de antibiótico, otro libro sobre resistencia a los antibióticos, que también. también yo creo que ha tenido, bueno, ha gustado. A ver, no son temas súper Sí, populares y nunca va a ser un bestseller cualquier libro que hagamos de historia de la farmacia, de antibióticos o de vacunas, pero creo que es muy importante acercar o sea, la divulgación científica y la educación sanitaria son muy importantes, hay que acercarla a toda la población y si sí, lo sí. hace un par de farmacéuticos, pues mira, mejor.
Claro que sí. Estamos poniendo nuestro granito de arena en la divulgación de todos los temas farmacéuticos. Nosotros aquí desde Boticafé también hacemos lo que podemos para destacar las figuras de nuestros farmacéuticos, de nuestros ancestros, que hicieron cosas maravillosas e inventaron muchísimos productos. Y bueno, pues seguiremos en ese camino. Te esperamos pronto en otro Boticafé. Sí, claro que sí, cuando quieras, Manuela. Un beso. Hablar contigo. Igualmente. Un beso fuerte. Un beso. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto.